Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta Palabra Viva. Qué alegría que estás con nosotros en este tiempo de Palabra Viva. Eres bienvenido, bienvenida a esta programación que Dios ha preparado para ti y tu casa. Puedes tener la confianza de llamar a tus vecinos, amigos, familiares y decirle que empezó este tiempo de la palabra de Dios para ti. Eres bienvenido a esta palabra, Palabra Viva. Dios bendiga a los hermanos que están a través de la radio en este día. Gracias por estar en sintonía. Los hermanos que están a través de la internet también. Y los hermanos que van a ver este programa por televisión. Bendecidos todos. Son bienvenidos a este tiempo de Palabra Viva. En este día del Señor, dándole gracias a Dios porque nos permite llegar hacia ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a los predicadores, a los ministros que trajeron la palabra en estos días de nuestra ausencia. Yo sé que Dios siempre envió su palabra. Y eso tengo la certeza y la paz de Dios. Amén. Su pueblo fue edificado y su nombre muy glorificado. Le damos un aplauso a Dios por los hermanos que están en la sintonía. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versos 15 y 16. Los que son nuevos en la iglesia, los que son nuevos en estos días, sépase que tenemos ya 5 meses enseñando una sola palabra. Y diré, ¿cómo esta gente no se cansa? Bueno, Dios es bueno. Y la verdad es que esta palabra nos puede tomar el año entero todavía, y cuidados y más todavía. Porque es demasiado lo que Dios nos puede instruir en estos textos. Empezamos hablando del discipulado según la cruz. Hemos instruido esto por meses. ¿Cuántos están acá y me dicen amén? Empezamos a hablar de discípulos, lo que es un discípulo, el discípulo según la cruz, el discípulo que se niega, el discípulo que paga el precio, el discípulo que enfrenta la autosuficiencia todos los días para que viva a Cristo, y el discípulo que está peleando con la dureza del corazón todos los días también. Amén. Después de ahí el Señor nos metió en la instrucción del nivel más alto. Colosenses 3 dice que el vínculo perfecto es el amor. El vínculo maduro es el amor. Cuando se habla de amor, la gente siempre pone que el amor es simbolizado con un corazoncito rojo, y lo pone como algo muy platónico, muy sentimental. El amor no es simplemente un sentimiento, es una decisión. Amar es igual que perdonar. Perdonar no es si yo lo siento, es que yo decido perdonar. Si usted se pone a esperar sentir el perdón, nunca lo va a sentir, porque en la carne no hay virtud. Igual que el amor, si usted se pone a esperar sentir amor, nunca va a sentir, porque en la carne no hay amor. El amor viene de Dios y nace de Dios. Ahora yo he decidido dejar que brote lo de Dios en mí. Le he dado lugar a Dios y quiero que sea Dios en mí. Amar es una decisión. Amar es una decisión. Como odiar es una decisión también. Lamentablemente la gente compra más el odio. Usted ve más gente llena de odio que de amor. Por eso cuando usted ve una gente llena de amor, incluso hasta raro se lo encuentre. ¿Verdad que sí? Cuando usted ve una gente como llena de bondad y de misericordia, qué raro, eso no es normal. Jesús no fue normal. La iglesia no puede ser normal. La iglesia tiene que ser fuera de lo normal. Está acá. Empezamos a hablar del amor y hemos empezado a ministrar esta palabra, y créame que esta palabra ha sido muy fuerte para nosotros asimilarla, por lo menos para mí. Asimilarla significa no predicarla, sino digerir esta palabra al nivel de llevarla a la vida. Oír un mensaje es fácil, oír un predicador es fácil. Ahora la palabra del predicador, la palabra que viene de Dios, ¿cómo la llevo a mi vida? Toda palabra tiene dos aspectos: el aspecto legal y el aspecto vital. Diga conmigo legal, diga conmigo vital. Legal, vital. ¿Qué es legal? El legal es lo que usted conozca de un mensaje. Por eso viene el legalismo. La palabra legalismo es conocimiento de muchas cosas, pero poca aplicación. De ahí viene el legalismo. El legalismo. Muchas veces es mejor estar en paz. Es mejor tener paz que tener la razón. Escribí un devocional. Muchas veces es mejor tener paz que tener razón. Porque los muchos argumentos
llevan a discusiones infructuosas. Amén. Cuando usted obedece, usted está en paz. Cuando usted hace lo que Dios le manda, usted está en paz. La palabra dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Usted está leyendo conmigo? Le voy a repetir. Primera de Juan 3, 15 y 16. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Que Dios nos ayude en esta mañana. Juan, el apóstol Juan, que escribe este pasaje, es el que más escribió sobre el amor. Nadie escribió como Juan sobre el amor. Nadie. Él fue el apóstol que más escribió, aunque Pablo escribió la preeminencia del amor. Y Juan, como discípulo, se le conoció como el discípulo del amor. ¿Cuántos saben eso? Pero Juan en una ocasión pidió fuego. ¿Ustedes saben eso también? En una ocasión pidió fuego. O sea, Juan no nació siendo amoroso. Juan fue un hombre transformado por Dios. ¿Usted recuerda en una ocasión que algunos discípulos no querían seguir a Jesús? Y Juan y Jacobo vinieron y dijeron: Señor, hay algunos que no te siguen. Oramos para que descienda fuego del cielo. Eso fue Juan que lo dijo. Y Jesús le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, yo no vine a eso. Yo no vine a condenar, yo vine a salvar al pecador. Juan fue transformado en un hombre maduro. Por eso hablaba del amor. Sin embargo, para nosotros las epístolas, las cartas de Juan son muy pocas veces asimiladas cuando se trata de práctica. La leemos, pero pocas veces la practicamos. Pocas veces. Si viviéramos esta cartita de Juan, esta nada más, tiene 5 capítulos. Si viviéramos eso, viviéramos el Evangelio. Juan introduce y dice: todo aquel que aborrece a su hermano. La palabra aborrecer es la palabra rechazar. Muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros estamos llenos de actitudes de rechazo hacia los demás, llenos de comportamientos que rechazan, que repelen a las personas. Y eso hay que revisarlo, porque Jesús, como Señor y como Salvador, no era un repelente, Él era atrayente. Él atraía a las personas. Cuando rechazamos, hay que ver qué pasa en nuestro interior. ¿Por qué somos así? ¿Por qué rechazo a esta persona? Si Dios lo ama también. ¿Por qué yo lo rechazo? ¿Por qué yo lo maltrato? ¿Quién soy yo? En una ocasión, cuando yo tenía una cuenta de Facebook, alguien publicó algo que a mí se me quedó grabado. Y eran 2 lápidas en un cementerio. Y en una decía: aquí termina la diferencia social, aquí termina la cuenta de banco, aquí termina el estatus social, aquí termina todo, aquí todos somos iguales. Y eso es verdad. Eso es verdad. Pero ¿sabe usted una cosa? Cuando yo lo leí en esa lápida, en ese mensaje de Facebook, a mí me penetró mucho eso. Dije: wow, qué gran verdad. Sin embargo, nosotros no tenemos que esperar llegar a una tumba para que eso sea verdad. Eso tiene que empezar a ser verdad nosotros en vida. Tiene que terminar en nosotros las clases, las esferas. Tenemos que ver a las demás personas como Dios las ve. Y se acabó. Algunos tendrán la deferencia del conocimiento, porque usted nunca va a tratar a un desconocido como trata a un conocido. Eso es obvio, ¿verdad que sí? Pero en el concepto rechazo, no rechaces, porque puede ser que al que tú rechaces sea el que Dios esté aprobando. No sé si me estoy dando a entender. Cuando nosotros rechazamos a los demás, con quien convivimos, tenemos que revisar si es él el problema o soy yo el problema. Por lo general somos nosotros el problema.
Jesús, nuestro Señor y Salvador, diga conmigo, Jesús, mi Señor y Salvador, se rodeó de ladrones y prostitutas. ¿Qué usted pensaría si usted me viera a mí andando con un grupo de pandilleros? ¿Que estoy metido en una ganga también? Yo con la jipeta llena de muchachos con tatuajes, con aretes. El pastor se descarrió. Mas Jesús dijo, yo no vine a buscar sanos, sino a llamar enfermos al arrepentimiento. El gran problema de la iglesia ha sido juzgar las apariencias. La iglesia ha soltado a Barrabás y ha crucificado a Jesús por las apariencias. El gran problema de Israel es el gran problema de la iglesia hoy. Israel rechazó a Jesús porque no tenía apariencia. Viene este hombre sencillo, humilde, montado en un pollino. Entra a Jerusalén. Aunque le cantaron Hosana al hijo de David, no tenía armería, no tenía ejército, no tenía escuderos, no tenía la pompa de un rey. Sin embargo, era el rey. ¿Por qué lo rechazaron? Diga conmigo, porque no tenía apariencia. Nosotros tendemos a hacer juicios de las apariencias y a rechazar por las apariencias. El hombre en la Biblia que tiene la tipología de Cristo idénticas, el único en la Biblia fue Samuel. Samuel fue juez, reinó sobre Israel como juez, fue sacerdote y fue profeta. El único, Samuel. Jesús, rey y juez, sacerdote y profeta también. Sin embargo, cuando Samuel fue enviado a la casa de Isaí, papá de David, en Belén, ¿te recuerda? Samuel estaba llorando a Saúl y se le había sacado el cuerno. ¿Cuántos han leído eso? Yo predico un mensaje de eso aquí. Se le había sacado el cuerno a Saúl, a Samuel, llorando a Saúl. Llorando un imposible. Hay gente que se le ha sacado el cuerno llorando cosas imposibles. Hay cosas que ya Dios dijo que no. Y si Dios dijo que no, punto, ya, se acabó. Hay cosas que Dios ha dicho, como le dijo Moisés, no me hable más del asunto, ya, punto, no insista. Samuel oraba por Saúl, pero Saúl había sido rechazado de Jehová. Se le secó el cuerno. Y Dios le dijo a Samuel, llena el cuerno de aceite y vete a casa de Isaí de Belén, porque me he propuesto un rey de la casa de Isaí. ¿Recuerdan? Y corrió para Belén. Cuando entra a Belén, los profetas en aquellos tiempos, ay Señor, si esto volviera en este tiempo también. Cuando los profetas se acercaban a los lugares en aquellos tiempos, los profetas infundían el temor de tal manera que la gente respetaba a los profetas. Hoy en día hay un irrespeto a los profetas de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque los profetas mismos han irrespetado el ministerio. Cuando Samuel llega a Belén, los ancianos de Belén lo ven y le dicen, ¿es tu visita en paz? Tenían miedo porque sabían lo que era un profeta. Dijo, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Y entró a la casa de Isaí, el papá de David, ¿recuerdan? Y saluda al papá de David. Isaí lo saluda, le dice, Jehová me ha mandado a tu casa porque Jehová se ha provisto de uno de tus hijos por rey. ¿Qué hizo Isaí? ¿Recuerdan? Dándole un feedback. Isaí, el papá de David, buscó a Eliab. Buscó a su hijo mayor, el más fuerte, el más hermoso, el más buen mozo, y se lo presentó a Samuel. Y cuando le presentó a este muchacho hermoso, alto y fuerte, óigame, desde que Samuel lo vio, dice, ciertamente ven mis ojos al rey de Israel. Diga conmigo, juzgó las apariencias. Y Dios lo llama aparte y le dice, Samuelito, quítalo, porque yo lo rechazo. Y pasaron los 7 hijos de Isaí, 7. Y sobre los 7 se equivocó Samuel. ¿Puede usted creer eso? Un hombre que no se había equivocado nunca. Pero diga conmigo, era humano. Entonces en su humanidad se equivocó. ¿Por qué? Porque juzgaba ¿qué? Muchas veces pasa en las iglesias, juzgamos a la mujer porque tiene un corte de pelo, juzgamos a la mujer porque se dio un colorcito en el pelo, juzgamos a la mujer porque tiene un pantalón, juzgamos.
Y Dios dice, si tú supieras que esa es mi ungida, así como tú la ves con cortito pelo y con colorcito en el pelo, yo la ungí con mi espíritu. ¿Está entendiendo? O a veces rechazamos al hombre también. Ya hay conceptos legalistas que rechazan al hombre porque tiene un bigote o un candado. De verdad. Oigan, no es relajo, es verdad. Un amigo mío, pastor, se le pinchó una goma en un lugar en Villa Altagracia y fue a buscar ayuda a un lugar y encontró que había un hermano poniendo con una música cristiana, era zapatero. El hermano dijo, ay señor, ayúdeme que se me pinchó una goma. Ay, qué bueno que usted es cristiano, estoy oyendo música. Sí, yo soy cristiano. Y el hermano le dice, yo soy pastor. Y le dice, yo no creo en pastor con bigote. ¿Puede creer eso? Increíble. Otra vez, las apariencias. De repente pasan los 7 hijos de Isaí, se sientan a la mesa, pero todavía Samuel está inquieto. Dios me dijo que había rey en tu casa. Hasta que Dios le dice, dile, no coman hasta que no lleguen todos los hijos. ¿Recuerda? Entonces dice Samuel, ven acá, ¿están todos tus hijos aquí? Y dice, falta uno. Falta uno. Ajá, sí. Falta uno, pero es pastor de ovejas, está allí en el campo, tiene que tener un olor a chinchilín a esta hora. No, hombre. Y Dios le dice, no coman hasta que no llegue el chiquito. David era el número 8. ¿Sabe lo que significa el 8? El 8 significa nuevos comienzos. David era el hombre con quien Dios empezaba un nuevo reino en Israel. Un reino según su corazón. Y cuando mandaron a buscar a David, David estaba pastoreando las ovejas de su padre. Y David subió a la casa, todo sudoroso, con su saco pastoril. Y cuando David entró en escena, que pisó la casa, tan pronto pisó la casa, el Espíritu vino y le dice el Señor al profeta, vierte el cuerno, ese es mi ungido. El que no tenía apariencia era el ungido. Dios va a levantar una iglesia sin apariencia, una iglesia sin rostro humano, una iglesia sin humana reputación, pero con los méritos del Cordero de Dios. Dios va a levantar una iglesia que no tiene muchas letras, pero tiene un corazón dispuesto para glorificar su nombre. Dios va a levantar jóvenes que aún vendrán tatuados, que aún vendrán marcados por aretes, que aún vendrán marcados por el mundo, con piernas rotas y con brazos rotos y quizás con marcas en sus cuerpos porque padecieron las causas del pecado en el mundo. Y Dios va a levantar esa iglesia para que testifique de las bondades de su reino delante del mundo. Hombres y mujeres que no sabían y le preguntarán, ¿y quién enseñó a este? El mismo que enseñó a Pedro, el mismo que enseñó a Juan. Pedro no tenía letra, pero era lleno del Espíritu Santo. Así Dios va a levantar una iglesia en este tiempo, no porque la letra sea mala, sino porque Dios no va a levantar una iglesia que tenga apariencias humanas. Dios anda buscando una iglesia que tenga el rostro del Cordero, el rostro de Jesús, donde el pueblo que venga pueda percibir, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se respira la atmósfera de Dios. Y ese pueblo Dios lo va a traer a su casa. Será rechazado de la religión, sí. Los religiosos van a rechazar. Los religiosos te van a poner en poco porque los religiosos han etiquetado un modelo. A Dios nadie lo puede etiquetar. Lo hemos metido en un molde, en un concepto. Dios es más que un concepto, es más que una idea, es más que una opinión, es más que un modelo, es más que una denominación. Él es el mismo Dios que en el día era la nube que cubría el campamento y de noche era la columna de fuego. Era el mismo Dios. Él es un Dios multiforme. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado si estamos rechazando al hermano por sus apariencias. Porque aparentemente es un loquito el hermanito, o la hermanita es medio emocional. Oigan, razón sin emoción crea máquinas. Razón sin emoción es una máquina. Tenemos que tener emoción. Tenemos que decir gloria a Dios. Tenemos que saltar en los cultos y tenemos que aplaudir también. Porque tenemos una emoción. No podemos llegar al otro extremo
de volvernos tan razonables que para decir amén tengo que orar. Rechazamos por doctrinas, rechazamos por apariencia. Dice la Biblia, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Quién soy yo para aborrecer a mi hermano? ¿Quién soy yo para tener en poco a quien Dios ya limpió? ¿Quién soy yo? ¿Conoce usted la historia de Pedro en Hechos capítulo 7, 8 específicamente? ¿Conoce la historia? Pedro, el hombre que Dios llamó como delegado a los gentiles, fue Pedro. Pedro fue el hombre que llegó a la casa de Cornelio y ahí se abrió la iglesia primera para que se expandiera el evangelio a los gentiles. Pero Pedro había sido formado en la cultura religiosa. Amados míos, vencer la cultura religiosa no es tan fácil. No es fácil. Miren, todavía hay gente que tú le dices Dios te bendiga y no saben decir amén. Le dicen gracias. Porque esa es la herencia. No es tan fácil. Y Pedro, formado en la cultura, arraigado a la cultura religiosa, ya cristiano, ya lleno del Espíritu Santo. Oiga, lleno del Espíritu Santo. Pedro, el hombre que predicó el mejor sermón de la Biblia. Hechos capítulo 2. El mejor sermón de la Biblia lo predicó Pedro. De todos los predicadores, el mejor fue Pedro. Increíble, y no tenía letra. Pero en una visitación del Espíritu, Dios le da una visión. En la visión, un mantel grande del cielo desciende. Todo tipo de cuadrúpedos, todo tipo de reptiles venían en el mantel. Y cuando Pedro ve la visión, oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y cuando Pedro oye esa voz, Pedro dice: yo soy judío, no puedo comer nada que sea contaminado, nada que tenga pezuña, nada de esas cosas según la tradición religiosa puedo comerla. Y Pedro responde a Dios y le dice: yo nunca he comido cosa inmunda. Y Dios se la dejó pasar. Amado mío, hay cosas que Dios no la deja pasar hasta un día. Por ignorancia hasta un día, hasta que Dios un día nos jala la soga y nos endereza. ¿Estamos acá? Segunda vez, la visión otra vez. Pedro, mata y come. Dice Pedro: yo no. Yo soy judío de judíos. Yo nunca he comido cosa inmunda. Van dos. A la tercera vuelve la misma voz: Pedro, mata y come. Y vuelve Pedro con su cabezonada: mata y come, yo soy judío, yo no como eso. Entonces Dios le dice a Pedro: Pedro, ¿por qué tú llamas inmundo a lo que yo ya limpié? ¿Quién eres tú, Pedro, para decir inmundo a lo que yo ya limpié? Y ahí Pedro tuvo que quedarse callado. Más adelante Dios le mostró qué era lo que Dios le quería mostrar. Porque Dios estaba preparando a Pedro para llevarlo a la casa de un gentil, de uno que era no judío. Para los no judíos, un gentil era alguien inmundo. Entonces Dios lo estaba preparando. Pero Dios le dijo a Pedro: tú no puedes llamar inmundo a lo que yo ya limpié. Tenga cuidado usted cómo habla de los hermanos, porque esos fueron lavados por la sangre de Cristo también. Fueron sellados con el mismo espíritu que usted también. Quizá no sean igual que usted, pero tienen el mismo espíritu que usted tiene. La iglesia ha tomado el modelo de lo que se ve para emitir juicios. Y conforme a esos juicios matan. Por eso dice el apóstol: todo aquel que no ama a su hermano es homicida. ¿Por qué? Porque cuando abre la boca, ¿qué es lo que suelta? Veneno. Y mata al hermano. Mata su fe, mata su esperanza, mata su entusiasmo. Mata la vida de Dios por juicios, rechazos. Conocí un pastor en Ecuador que cuando él se convirtió, él contó el testimonio, que cuando él se convirtió, yo pensaba lo mismo, que todos los cristianos tenían ala y aureola. Yo también pensaba igual. Cuando él se convirtió, él llegó a su universidad donde él estudiaba y se encontró con un círculo de cristianos. Y él entró con todo el amor y lo saludó: Dios le bendiga. Lo miraron de arriba abajo y siguieron cada cual hablando.
Se sintió muy mal. Pero después fue a una congregación y entró con el mismo entusiasmo. Dios le bendiga. Y lo miraron de arriba abajo y lo desconsideraron de tal manera que nadie lo consideró como si fuera un hermano, ni un ser humano. Y se hirió y dijo: no vuelvo más a la iglesia. Dios tuvo misericordia de él y encontró un círculo que lo pudo preservar. ¿Y sabe por qué dijo que no vuelve más a la iglesia? Porque entró y no vio amor de Dios en nadie. Amado, que no nos pase hacia nosotros. Que no nos pase hacia nosotros. Sino que cada cual, según la gracia que ha recibido, puede impartirla a los demás. El que te queda al lado, quizás tú no lo conoces de nombre, pero no me importa que no lo conozco de nombre, pero yo sé que tiene el ADN de Dios. Y si Él lo tiene y yo lo tengo, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Y tengo todo el derecho de saludarlo con fervor y con agrado, porque es mi hermano. Es más, con más agrado. ¿Sabe por qué? Porque no lo conocía y ahora lo conozco. ¿Puede usted saludar a alguien en el nombre de Jesús? Bendecirle. Amén. No hay nada más deleitoso que poder sentir afecto en una casa espiritual. El mundo no se va a sanar con discursos políticos. La iglesia no va a sanar al mundo tampoco con mensajes. La iglesia va a sanar al mundo con una vida. ¿Sabe con qué vida? Con la vida de Jesús en nosotros. Jesús amó al pobre, amó al rico. Jesús amó al que no tenía letra como el que tenía letra. Jesús amó al débil como aquel que también fue fuerte. ¿Ustedes se imaginan en este tiempo una mujer traída en pleno acto de adulterio, desnuda? Se la llevaron a Jesús, desnuda. La tomaron en pleno acto de adulterio, acostándose con un hombre que no era de ella. Se la llevaron a Jesús, empujada, y se la tiraron al suelo, desnuda, la pobre mujer llorando, avergonzada. ¿Quiénes la llevaron? ¿Quiénes? Los religiosos se la llevaron. Señor, esta mujer fue tomada en pleno acto de adulterio. Según la ley, hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Lo primero es que Jesús no se dejó provocar. La Biblia no dice que Él escribió en el suelo, pero escribió. Escribió en el suelo. Y aún insistía, no se dejó provocar. Cuando se levantó, los miró y les dijo: el que de ustedes esté libre de pecados, jondee la primera piedra. Y tan pronto dijo eso, todo el que estaba ahí empezó a irse, hasta que se quedó la mujer desnudita frente a Jesús ahí. Entonces Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Todos se fueron, Señor. Entonces Jesús le dice: yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos.
Tenemos que tener cuidado, amado. Con la vara que medimos, nos van a medir a nosotros también. Por cada dedo acusador hay 3 dedos en contra. Tenga cuidado. Cuando usted señala, tenga cuidado, porque hay 3 para acá. Tenemos que tener mucho cuidado. El que piense estar firme, mire que no caiga. Porque ninguna tentación que nos venga a nosotros es fuera de la humanidad. Toda tentación es humana. Y si usted es humano, está expuesto a la tentación también. Y está expuesto a caer también. ¿Estoy acá? Tengamos cuidado cuando hablamos de una gente que está en debilidad y error. No hagamos leña del árbol caído. Si algún hermano está en debilidad, si algún hermano está en error, si algún hermano está en un equívoco, lo que necesita es alguien que lo haga salir del error. No un juez que le entre a palo. No un juez que lo patee cuando esté en el suelo, sino alguien que le dé la mano y lo levante como Dios te levantó a ti también. Venga conmigo al libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, 1 y 2. ¿Estamos acá, pueblo? La palabra dice, Gálatas 6, 1 y 2, dice así. Si la tiene, le espero a usted. Gálatas, los que son nuevos en la fe, vayan a Nuevo Testamento. Corran por los evangelios, después que pasen Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, ahí está Gálatas. Amén. 6, 1 y 2. Pablo el apóstol dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, diga conmigo error, pecado, dice: vosotros que sois ¿qué? Espirituales, ¿qué deben hacer? Restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo también, no seas que tú también seas tentado. 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si alguno es sorprendido en alguna falta, si alguno metió la pata, se equivocó, si alguno falló, como la verdad fallamos, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que algún espiritual lo restaure, no que lo condene, no que lo pise, no que lo ponga al menos. La única esperanza que tiene un pecador de restaurar es si un espiritual se le acerca. Pero nosotros somos contrarios a esa verdad. Cuando alguien mete la pata, le damos la espalda, que se salve él. Que Dios lo ayude. Hacemos como le hicimos a Jesús en la cruz. Como dijeron los romanos, a otro salvó y él no se puede salvar a sí mismo. Cuando alguien falla, hermano mío, cuando alguien mete la pata, el espiritual debe acercarse a rodearlo, a soportarlo, a tolerarlo, hasta que se fortalezca el hermano. Pero nosotros somos todo lo contrario. Yo no sé qué Biblia que estamos leyendo, todo lo contrario. Cuando un hermano peca o falla, lo ponemos en una esquina, en disciplina, con un como el sombrerito de la escuela primaria. Cuando ponían un muchacho de castigo, le ponían un sombrerito y le ponían ahí que decía burro. Cuando algún hermano esté en debilidad, restáurenle. La palabra restaurar significa vuélvanlo a ser como él era. Provoquen que él vuelva a ser como era. Si un hermano ha decaído, si un hermano no está orando igual, si un hermano no está haciendo las cosas como lo hacía antes, vayamos a rodearlo e impartirle para que vuelva a hacer lo que él era antes. Eso es restaurar. El ministerio de restauración de la iglesia está muy pobre. Y yo no hablo de la iglesia nuestra, hablo de la iglesia de Cristo. Cuando un ministro falla, todo el mundo le cae arriba. Todo el mundo lo patea. ¿Quiénes se acercan a decir: mi hermano, aquí estamos? Si tú lloras, yo lloro.
hasta que tú seques tus lágrimas. Estamos aquí. ¿Quiénes aparecen? ¿Quiénes aparecen? Ahí es que se conocen verdaderamente los que son tus amigos. En las crisis, los momentos de prueba, los momentos de dolor, los momentos cuando todo el mundo te acusa y te señala como un malhechor. Entonces tú sabes quiénes son los que verdaderamente te quieren, indistintamente de que tú tengas la verdad o no la tengas. Porque aún te hayas equivocado, si soy tu hermano con equívoco y sin equívoco también. ¿Está hablándole a alguien acá? Porque mi hermano pecó, ya no es mi hermano. Por eso dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considera que tú también puedes caer, que tú también puedes necesitar mañana que alguien te levante, que alguien te pase la mano, que alguien llore contigo. Por eso, amados, tenemos que tener mucho cuidado cómo relacionamos nuestras vidas con los demás. Yo decía a dos hermanos, la hermana de mi esposa que murió, yo nunca había visto un funeral con tanta gente. Oiga, aquí, que la gente va hasta para ver quién es el muerto. En Nueva York bajaron gente hasta de Boston, Massachusetts. Gente que estaban a 4, 5, 6 horas al funeral. Y la funeraria salió chiquitica para la cantidad de gente que estaba ahí. Entonces Dios me dio un principio. El que bien vive, bien muere. El que sabe llorar con los que lloran, el día que él llore, también muchos aparecerán para llorar con él. Esa es la verdad. Tenemos que aprender a llorar con los que lloran. Mi hermano está en crisis, en necesidad. Entonces yo tengo que estar ahí también. Estamos acá, pueblo. Nosotros tenemos que aprender a restaurar en vez de poner cargas. Está en debilidad el hermano, yo sé que está en debilidad. Pero con saberlo quizás no haga mucho. Orando por él sí puedo hacerlo. Pero si está en mí el cooperar, gano más orando y apoyándolo que abriendo la boca para condenarlo. Me voy a sanar. Hace como 2 años yo dije algo aquí muy fuerte. Ustedes recuerdan una situación que vivimos hace 2 años con el cable de Bonao. ¿Cuántos recuerdan eso? Muy fuerte. Y yo me río por lo que voy a decir, porque una persona dijo que se salve él sí mismo, él es muy bocón. Un ministro. Y dentro de mí yo dije, wow, yo hasta ahora creo que no me equivoqué. Hasta ahora yo creo que yo no me equivoqué. Yo simplemente creo que los hombres tenemos derecho a defender lo que creemos. Pero si mi hermano se equivoca y mi hermano está en crisis, aunque mi hermano esté equivocado por causa de que es mi hermano, yo estoy con mi hermano. Aunque él esté equivocado, porque es mi hermano. Y me río porque se supone que en momentos así que deben aparecer los amigos. ¿Te recuerdas la Biblia, Números capítulo 12, cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Ustedes saben por qué fue que murmuraron? Moisés se casó con una mujer de una región llamada Cus. La mujer de Moisés se llamaba Séfora. No le ponga ese nombre a su hija, por favor. Hay nombre más bonito. Póngale Lucrecia. De repente, María se dejó provocar y murmuró contra su hermano Moisés. Oiga, la murmuración es uno de los pecados más comunes que hay.
La gente suelta la Smith sin hueso. La lengua, la suelta muy fácil. Tiene el gatillo en la lengua. ¡Ta, ta, 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 ta! Y murmuraron contra Moisés. Y Dios lo oyó. Ay, papá. Cuando Dios oye la murmuración de María y Moisés y Aarón, los llama del campamento y dice: quiero reunirme con ustedes. Confundieron la gelatina con la vaselina. Son diferentes, se parecen pero son diferentes. Una cosa es la relación de María, Aarón y Moisés como hermanos, y otra cosa es la relación de María y Moisés como ministros. Esa es mi esposa, madre de mis hijos, mi amiga, mi mujer, mi compañera, pero yo soy su pastor. Y aunque tengamos muchos roles en común, hay un nivel que hay que tener cuidado. Cuando se habla del esposo o cuando se habla del sacerdote. No sé si me estoy dando a entender. María y Aarón eran hermanos de Moisés de sangre. Y murmuraron a Moisés por un problema de una decisión sentimental de Moisés, pero confundieron gelatina con vaselina. Y murmuraron a Moisés en el contexto del propósito de Dios. Y Dios es celoso de eso, muy celoso. Y Dios lo oyó. Ah, tú estás murmurando a mi siervo. Ven acá. Lo jaló fuera del campamento y se reunieron los tres delante de la presencia de Jehová. Y entonces Dios le dice a María: no tuviste tú en poco hablar de mi siervo Moisés. Quedarás leproso y estarás echada fuera del campamento. La lepra era una enfermedad vergonzosa, como lo es todavía, pero ya hay manera de sanarla. En aquellos tiempos no. De tal manera que quedó leprosa de la cabeza a los pies. Y tenían que echarla fuera. Todo el mundo se iba a dar cuenta que María tenía lepra. Y la lepra era una representación de ¿qué? De pecado. La hermana de Moisés en pecado. Todo el mundo se va a dar cuenta. Y Moisés, sacerdote de Jehová, profeta de Jehová, invocó: Jehová, sánala. Sánala. Y Dios no le hizo caso a Moisés. Dios le dice a Moisés, te estoy transcribiendo, Dios le dice a Moisés: tú sabes lo que es la murmuración y tú sabes lo que es el pecado de la murmuración y tú sabes cuál es mi condena porque tú escribiste la ley, tú sabes lo que es. Pero Dios oyó a Moisés y Moisés invocó a Dios. ¿Sabe por qué Moisés invocó a Dios? Porque María era su hermana de sangre. Moisés le dijo: Señor, es verdad que se equivocó, pero ella es mi hermana, es mi sangre, sánala. Si fuéramos nosotros diríamos: está bueno que le pase por estar murmurando a él, está bueno por chismosa, nana, sigue chismeando en contra de los siervos para que tú veas. Si fuéramos nosotros nos alegramos y decimos: tú ves, Jehová le partió una pata ahí para que no esté chismeando de los profetas. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo hoy para orar por esa gente? ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Fueron la gente que Jesús sanó, la gente que Jesús multiplicó panes para ellos, la gente que Jesús liberó demonios sobre ellos, la gente que Jesús hizo resurrección sobre ellos. Fueron ellos los que le crucificaron. Y Él en la cruz dijo: perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Eso es el amor de Dios. Eso es el amor de Dios. Nosotros muchas veces nos alegramos del mal del hermano. Nos alegramos. No es que nos reímos, pero decimos: está bueno que le pase. Como dijo el hermano de mí. El hermano dijo: está bueno que le pase por bocón. En vez de decir: Rafi, se te fue la boca, pero yo estoy contigo. Yo no voy a apoyar tu pecado, yo te voy a apoyar a ti. Nosotros tenemos que ser maduros. Si uno de mis hijos fallare, no porque él falle va a dejar de ser mi hijo. Se equivocó, pero sigue siendo mi hijo. Nosotros somos de los que botan al niño con todo y la baza. Tenemos que botar la baza y retener el niño. ¿Estamos acá, iglesia? Si algún hermano se equivoca,
en el equívoco reprenda el pecado, pero salve el pecador, restáurelo, atráigalo. Es la única manera de que se pueda sanar. Tenemos más alternativas, tenemos más oportunidades sanando a una gente, acercándonos a una gente para sanarlo que echarlo fuera. Hay más oportunidades dentro de la iglesia que afuera. Déjelo que lleguen, que hiedan alcohol, no importa, déjelo que hiedan. Que vengan con arete, déjelo que lleguen. Que vengan tatuados, déjelo que lleguen. Que huelan a marihuana, no importa, déjelo que lleguen. Que aquí el Señor los limpia. ¿Es así? Venga conmigo a la Biblia. Ve que bueno empezar a predicar temprano. Tengo todo el tiempo para predicar. Venga conmigo a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos 14. Vamos a leer del 1 al 13. Los hermanos que son nuevos, vayan al Nuevo Testamento otra vez. ¿Estamos acá, iglesia? Dice, recibid, Romanos 14 del 1 al 13, dice, recibid a quién? Al débil en la fe, pero no para contender sobre qué, sobre opiniones. Ay, Padre Santo, no para discutir. Reciba al débil, no para meterse en una discusión con él. ¿Qué es lo que dice el apóstol? ¿Sobre qué? Sobre opiniones. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. El que brinca, no menosprecie al que no brinca. El que habla en lenguas, no menosprecia al que no habla en lenguas. El que tiene una iglesia grande, no menosprecia al que tiene una iglesia pequeña. Al que Dios le ha dado más, le va a demandar más. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Oiga, aquí hay dos palabras interesantes. Verso 3. Oiga, el que come no menosprecia al que no come. Digo conmigo, menosprecia. Recuérdense que Juan dice, el que rechaza a su hermano es homicida. Menosprecio. El que come, el que se siente grande y fuerte, no menosprecia al chiquito. Y aún se lo digo a los que ya son creyentes. Si alguna familia suya, algún vecino, algún compañero, algún jefe todavía no le resplandece el evangelio de Cristo, no lo menosprecie por eso. Porque antes usted era igual. La diferencia es que a usted le resplandeció la luz de Cristo. Ahora usted puede ver, por lo tanto no menosprecie a aquel que no le ha resplandecido todavía, porque quizás su tiempo no ha llegado. Cuando le llegue su tiempo, también él va a alabar a Dios igual que usted. Pero no lo menosprecie. Porque por ese menosprecio mucha gente nos juzga y nos señala. Se creen santos. No soporto a esa gente. Se creen lo más santo. ¿Sí o no? No lo menosprecie. Comparta con ellos. Que ellos se conviertan a usted y usted no se convierta a ellos. Que ellos vean que la luz de Cristo está en usted. Ahora, el que come menosprecia al que no come. Pero oiga lo contrario ahora. El que no come, no juzgue al que come. Ahí viene la otra palabra. Menosprecio y después juicio. Amado mío, si yo le contara los juicios que sobre mí se han dicho, no tuviera ni para estar aquí parado. Los juicios. Lo que duele de los juicios es que viene de hermanos en la fe. De tus propios hermanos. Eso duele. Pero uno discierne que esto es espiritual. Seguimos. Verso 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
Oiga, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios también. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién es que somos? Del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ahí viene la pregunta, tú, mira a alguien y dile tú. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Lo está leyendo conmigo? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué emites juicio sobre tu hermano? Tú no sabes su condición, tú no sabes su realidad. ¿Por qué haces un juicio si tú no sabes lo que estás hablando? Mejor calla. Por eso dijo Santiago que varón maduro es el varón que refrena la lengua. Calla, hay que decir como David, pon guarda mi boca, oh Jehová, pon guarda mi boca. Líbrame de mis palabras, porque por mis palabras seré juzgado también. Dios traerá a juicio toda palabra. Cuando vayamos a expresar algún sentimiento, pensemos bien cómo lo vamos a hacer. Porque estoy hablando de mi hermano. Pensemos bien lo que voy a decir, porque estoy hablando de mi hermano. Cualquier palabra que digamos se nos tomará en cuenta también. Y lo que es peor, hay una verdad inevitable e irrefutable. Lo que sembramos, cosechamos también. Cosechamos también. El amor de Dios empieza a verse en nosotros cuando empezamos a tratar a los demás, no por quienes son, sino por lo que son para Dios. O viceversa, no por lo que son, sino por quienes son para Dios. No por lo que aparenta ser, sino por quienes para Dios. Porque lo que pueda ser para nosotros rechazado, puede ser para Dios un gran tesoro. Porque lo que puede ser para nosotros menospreciado, puede ser para Dios una joya escondida. Tengamos mucho cuidado. No sea que soltemos a Barrabás y crucifiquemos a Jesús. Tengamos mucho cuidado. No sea que nosotros le demos más valor a la cizaña que al trigo. Se parecen pero no son iguales. No rechacemos al hermano. No desconsideremos al que me queda al lado. Porque ese es mi hermano y mi hermana. Y él es tal igual importante que yo en el reino de los cielos. No hay grande ni pequeño. Aquí cantamos y creemos, grande y fuerte es el Señor. Solamente. Amén, amados. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué hay personas que menosprecian a los demás? Porque tienen un concepto de sí equivocado. Todo aquel que tiene una estima equivocada juzga equivocadamente a los demás también. Lo voy a repetir. Cuando tú rechazas o maltratas a los demás, es porque el problema está en ti. En la casa de Dios caben todos.
En el corazón de Dios caben los chinos, los judíos, caben los rusos, caben los árabes, caben los dominicanos, los haitianos, caben todos. Entonces, si en el corazón de Dios caben todos, yo soy un hijo de Dios y yo estoy dentro de eso. Yo no puedo concebir en mi mente que Dios vaya a ser un reino para los dominicanos solamente, y un reino para los haitianos, y un reino para los colombianos, y un reino para los americanos. Hay un solo reino y un solo rey. Y si la iglesia quiere vivir en ese reino, tiene que aprenderse a amar el uno al otro, indistintamente de su color, de su posición, indistintamente de que aquel te alaba con pandero y aquel con batería, indistintamente de que aquel es fogoso y yo soy metódico. No importa, vamos para el mismo reino, somos hijos del mismo rey. En lo que la bola va y viene, como decimos popularmente, voy a amar a mi hermano. Me inclino para ver el propósito de Dios en ese hermano. Soy visionario, diga conmigo, visionario. Aquí hay un hombre que es un visionario. Este hombre es un escultor famoso. A él le dan un tronco de madera que no tiene ningún valor, no tiene ninguna apariencia, y él toma ese tronco de madera y hace una obra de arte que se exhibe en una sala en Francia y en París, en Londres. Y tú dirás, ¿y cómo él puede hacerlo? Porque es visionario. Dios es visionario. Anda buscando una iglesia que vea según él ve. Dios quiere poner sus ojos sobre ti. No para verte a ti, sino para que tú veas como él ve también. ¿Sabe para qué? Para que cuando tú veas al hermano, tú ves un hombre lleno de debilidades en su naturaleza humana, pero si lo ves según Dios, ve un hombre lleno de Dios por el Espíritu Santo. Una mujer cambiada por la gloria de Dios, un joven lleno de su presencia, un matrimonio diferente, una ciudad diferente, porque lo ves por los ojos de Dios. Cuando aprendamos a ver así, vamos a cubrir los defectos. Vamos a resaltar las bondades y los valores de Dios. Vamos a declarar palabra de fe. Vamos a declarar palabra de esperanza. Vamos a hablar el amor que cubre la falta. Nadie es perfecto en esta tierra. Todos somos defectuosos. La iglesia es un cuerpo defectuoso, pero así la ama el Padre. Damos gracias a Dios por este tiempo y rogamos al Padre que nos podamos reencontrar en una próxima entrega de esta palabra viva. Dios te bendiga. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre. Es tuya, gran yo soy.